Terminamos temporada, vamos a hacer un poco de repaso. Hoy tenemos tertulia, como todos los viernes, ya lo sabéis, y va a ser un poquito repaso del curso 23-24. Hablo como un profesor de escuela, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de repaso del curso, ver qué ha ocurrido en el ecosistema cripto, bueno, no solo cripto, sino también pues temas regulatorios, temas que han cambiado completamente el mercado, temas también que cambian el punto de vista, la mirada del regulador. Hoy contamos con Miguel Ángel Sepúlveda, analista independiente, Guillermo Avellán, de DeFi Lab. Este año ha sido realmente interesante en el ecosistema cripto. Aquí lo hemos seguido día a día. Estos cambios, bueno, marcados principalmente, vamos a ir por partes, marcados principalmente por, oye, la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado, 10 de enero, de Ether al contado, la semana pasada. Acontecimientos que marcan un antes y un después en varias facetas. Primero, la entrada de capital institucional, miles de millones de dólares. Ahora iremos con cifras en la tertulia de las dos principales criptomonedas. Empresas como BlackRock, cuyo CEO, Larry Fink, había sido muy crítico hasta hace bien poco con las criptomonedas, ahora son de los que más están ganando, el segundo fondo que más está ganando con los ETFs de Bitcoin al contado. Hemos visto una entrada brutal de capital en estos productos y sobre todo un cambio en la confianza, un cambio que es al final yo creo que es lo más importante. Segundo, lo que decía, el punto de vista del regulador, que la SEC, que Gary Gensler y compañía hayan pasado por el aro de estas aprobaciones, cambia completamente la mirada del capital institucional hacia el sector cripto, la blockchain, hacia el sector Web3 en general. Otro acontecimiento importantísimo, vital este año, el halving de Bitcoin. Las recompensas a los mineros se han reducido a la mitad. Sabéis que es cada 210.000 bloques, suele pasar cada 4 años, así ha sido. Y este año la novedad ha sido que ha marcado máximos históricos el precio del Bitcoin antes del halving, ahí cuando estábamos en 74.000. También está causando una concentración mayor de las empresas mineras el halving, ¿no? Una disminución de la oferta, que eso era evidente, aunque, ojito, la disminución de la oferta, el efecto sobre la oferta no ha sido tan grande como en anteriores halvings. En el sector de los exchanges, hemos visto noticias importantes. Hace 3 semanas, MTGOX, primer exchange como tal, en el año 2013 copaba el 70% de los movimientos criptos, ya ha empezado a devolver, que casi ha terminado, de hecho, a devolver la deuda que tenía con sus acreedores, sobre todo en Bitcoin y Bitcoin Cash. Estas devoluciones podríamos verlas como un final de un círculo, ¿no? En 2013 podríamos decir que el sector está un poco en pañales. Ahora mismo, al final, se habla muchísimo más. Ya no se habla desde esa lejanía de los criptobros y demás, que sigue existiendo esa imagen, evidentemente. Pero con este tipo de noticias al final pues vemos como que se cierra un círculo, ¿no? O sea, comparemos cómo era el sector en 2013 y cómo es en 2024, 11 años de diferencia, 2014 si quieres, desde que colapsó MTGOX, un exchange con sede en Japón. ¿Cómo ha cambiado el sector? Es increíble, en 10 años. ¿Qué nos depararán los siguientes 10? Unos meses antes también seguimos aquí el juicio de Sam Bankman-Fried por el colapso de FTX. Digo que cierra un círculo al final porque vemos completamente cómo hubo unos años en los que todo era una locura y ahora mismo las cosas se están haciendo de una manera completamente diferente. Y a eso voy. Sobre otro exchange que sigue siendo el líder mundial, comentaremos la dimisión de Changpeng Zhao de su puesto de CEO de Binance, la multa que aceptó la compañía, 1.000 millonaria también. Como, bueno, en un tono más regulatorio, entrada en vigor en la Unión Europea de la primera parte de MiCA, sobre todo centrada en las monedas estables, una apuesta europea por dar claridad regulatoria al sector. Hay partes implicadas que prefieren esto, que quieren que haya claridad regulatoria, cosa que muchas empresas le piden también a Estados Unidos, el regulador estadounidense. No todo el mundo tiene esa visión un poco pirata en el ecosistema cripto. También hay muchas empresas que prefieren claridad regulatoria. También hay muchas, y hemos hablado aquí con muchas, que se quejan
de que tampoco da demasiada claridad esta regulación europea sobre criptoactivos, MiCA, y también otros apuntan a que podría frenar el sector, podría frenar la innovación y que, oye, que de pronto empresas digan, oye, yo no quiero igual tanto control, tanta regulación, tanto tener que aclarar a los reguladores, por ejemplo, el KYC, el AML, todo este tipo de normativas, que muchas veces pues hay empresas que prefieren irse a sitios, bueno, a territorios regulatorios, vamos a decir, porque al final es un territorio entero, la Unión Europea, pues prefieren irse a otros tal vez. Pero bueno, al final es un primer paso de algo que va a ser inevitable, que se regule este sector, es inevitable. En Estados Unidos tenemos por delante unas elecciones presidenciales que también marcarán en cierta medida el devenir del ecosistema cripto. El sector parece estar más alineado con Donald Trump, pero la otra parte, todo apunta a que será Kamala Harris finalmente, la otra parte podría cambiar la lógica de su discurso en algún momento y hacer alguna propuesta, alguna promesa pro cripto. Oye, todo puede pasar. Al final, ahora mismo lo hablábamos en otras tertulias, los políticos estadounidenses que hagan propuestas pro cripto tienen mucho que ganar, más de 50 millones de estadounidenses invierten en criptos y demás, tienen mucho que ganar y poco que perder, porque tampoco el que no sea pro cripto en Estados Unidos, porque escuche una propuesta que sea beneficiosa para el ecosistema cripto, tampoco se va a oponer a un político por eso. Por lo tanto, veo yo desde mi punto de vista, y esto ya opinión personal, que tiene mucho que ganar aludiendo al sector cripto y poco que perder. También lo digo para las elecciones aquí en España, en países europeos. Podría pasar, ¿no?, que en las próximas elecciones alguna persona propuesta para ser ministro de Economía o de Asuntos Económicos, como se llama ahora, pueda de pronto decir algo que le beneficie al sector. Mucho que ganar, poco que perder. Hablaremos de todo esto, pero también pondremos un poquito el foco en la entrada del nuevo curso en septiembre, narrativas que marcarán este nuevo año, y lo haremos todo con nuestros invitados, Miguel Ángel Sepúlveda, como os decía, lista independiente, y Guillermo Avellán de DeFi Lab. Antes de esto, vamos con unos titulares rápidos. My Economy News. Un nuevo informe advierte que la adopción de monedas estables globales en mercados emergentes o economías en desarrollo plantea importantes riesgos financieros y desafíos regulatorios. Es un informe del Consejo de Estabilidad Financiera. Explican que se debe a factores como el acceso limitado a la banca tradicional, elevados flujos de remesas y volatilidad de las monedas locales. Esta tendencia genera alarmas entre los reguladores financieros. Advierten que estos activos digitales podrían desestabilizar sistemas financieros enteros y tensar sus recursos fiscales. Incluyen entre las preocupaciones amenazas a la integridad financiera, mayor potencial de financiación ilícita, problemas de privacidad de datos, vulnerabilidades de ciberseguridad, también la necesidad de mejorar la protección de los consumidores. Ojo con esto, ¿recordáis? Elizabeth Warren, senadora demócrata estadounidense, siempre muy en contra del ecosistema cripto, pues el senador Roger Marshall se ha retirado del proyecto de ley contra el lavado de dinero en las criptomonedas que presentó originalmente junto a Elizabeth Warren. El proyecto de ley bipartidista todavía cuenta con el apoyo de 18 senadores y copatrocinadores. Pretenden ampliar las responsabilidades de conocer a sus clientes, verificar contra el lavado de dinero a los proveedores de servicios de activos digitales, a los mineros, validadores y otros participantes, por cerrar algunas lagunas de seguridad existentes en las criptos. Dicen, JP Morgan Chase ha lanzado una herramienta de inteligencia artificial generativa similar a ChatGPT para tareas de análisis de investigación. Por ahora será una solución interna para la división de gestión de activos y patrimonio, aunque luego podría sacarla al mercado de alguna manera. La principal opción de financiación para los terroristas, interesante esto, y con esto terminamos, sigue siendo la principal opción de financiación para los terroristas, sigue siendo el efectivo y no las criptomonedas.
De esto hemos hablado también mucho esta temporada, ¿eh? Esta es la conclusión del informe sobre la amenaza terrorista del gobierno de Singapur. La adopción de criptos entre las organizaciones terroristas sigue siendo baja. Sí que se utilizan y ponen como ejemplo, por ejemplo, en febrero, un grupo de medios de comunicación pro-ISIS, con sede en Filipinas, realizó una campaña de recaudación de fondos en apoyo a los muyahidines y compartió carteles solicitando donaciones en criptomonedas. Aún así, no sigue siendo ni de lejos la primera opción. 2:17 de la tarde, vamos ahora con las pantallas. Caída de un 4,5% de la capitalización del mercado global de criptomonedas en la jornada, ¿eh? No es una cifra pequeña. Bitcoin, $67.280, ganando casi un 5% en la jornada. Dominancia de un 56,5%. Es que está todavía subiendo más. Lo que nos dice que no estamos para nada en una altcoin, en una alt season, perdón. $3.246 para Ethereum. Recupera hoy un 2%, pero sigue en negativo los últimos 7 días, casi un 5% de correcciones. Hoy también, el tercer día de la cotización de los ETFs de Ethereum al contado, se ha saldado en negativo. Con más salidas que entradas. BNB, token de Binance, $578, corrección de casi un 3%. Solana, $178, ganando más de un 5,5% y un 10% en los últimos 10 días. Llevo hablando de la cuarta y quinta posición de las criptomonedas también toda esta temporada. BNB, ahora mismo 84.000 millones de capitalización de mercado. Solana, 83.000. Me da pena no ver el adelantamiento, el sorpaso por parte de Solana a BNB. Sí que lo hemos visto en algunas ocasiones, estos meses, pero no como aposentarse. Entonces me da pena irme ya de la temporada sin ver este adelantamiento. Pero bueno, Solana, $178, como decíamos. XRP, token de Ripple, 60 centavos, corrigiendo hoy un 2%, aunque gana en los últimos 7 días un 9%. Dogecoin, principal meme coin del mercado, aunque con una blockchain muy potente por detrás, 12 centavos, ganando también un 9% en los últimos 7 días. Toncoin corrige un 7,5% en la semana, $6,75. Cardano, aquí terminamos, 41 centavos, ganando hoy un 4%. 2:20, vamos ya con la tertulia. Tertulia Cripto. Saludamos ya a Miguel Ángel Sepúlveda, analista independiente, y a Guillermo Avellán de DefiLab. Muy buenas tardes, os tenemos ya por ahí. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes, Guillermo, también. Guillermo, ¿te tenemos ahí por ahí? Sí, buenas tardes. Por aquí estamos. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a ambos, bienvenidos a esta tertulia, repaso un poquito del año. He hecho en la entradilla, en la portada, un poquito de repaso, tampoco de todo, porque tampoco iba a hablar yo media hora y dejaros sin turno de palabra. Es que han pasado muchas cosas, ha sido un año muy interesante, así que os pido ahora, pues, a tono de repaso un poco en general, ¿qué os ha parecido este curso, vamos a decir, desde el septiembre pasado o desde este enero? ¿Qué os ha parecido este curso 23-24 en el ecosistema cripto? Miguel Ángel, empezamos contigo, ¿qué tal? Muy buenas, Pedro. Pues mira, para mí realmente ha sido la preparación del aterrizaje del mundo regulado y la llegada de la regulación como tal. Sobre todo en Europa llevábamos muchísimo tiempo esperando que MiCA en algún momento llegase a entrar en vigor después de su aprobación en las distintas fases, y además tenemos los instrumentos
regulados tanto de Bitcoin como de Ethereum. Entonces, de alguna forma, con lo bueno y lo malo, yo creo que ha sido un año en el cual el ecosistema cripto, con lo bueno y con lo malo, ha visto tambalearse sus cimientos originales en lo que se refiere a todas las cuestiones de descentralización y de las relaciones P2P, con toda esta llegada masiva de puesta en marcha de las cuestiones relacionadas con el institucional, pero que también de alguna forma era un proceso inevitable en lo que se refería a que esto era demandado por una parte del sector. Entonces, para mí eso es lo más significativo. Todo el resto de cuestiones son los hechos concretos que han puesto de relevancia esta realidad nueva. Guillermo, repaso así, resumen del año. ¿Cómo lo has visto tú? Desde también además trabajando en DeFi, los dos trabajáis en DeFi. ¿Cómo lo has visto tú, Guillermo? Bueno, pues yo creo un poco que ha sido el año de los institucionales, ¿no? De los productos institucionales, ¿no? Y de cómo, pues, el ecosistema, principalmente empezando con Bitcoin y ahora con Ethereum, pues ha empezado a mostrar interés los institucionales y por eso se han creado productos específicos para los institucionales, ¿no? Entonces, bueno, pues de negar, ¿no?, todo esto, pues ahora lo que es el sistema financiero tradicional, pues está empezando a admitir todo este tipo de productos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha habido un cambio muy importante, ¿no? Yo diría también toda la tokenización que se están produciendo de ETFs con BlackRock, con el siguiente es el de Franklin Templeton y también Goldman Sachs, que está en ello, que también dice que va a tokenizar, ¿no? Entonces no quiero hacer spoiler y adelantarme a septiembre, como decía, saber qué va a ocurrir en septiembre, pero yo creo que, bueno, pues es un momento en el que el sistema financiero tradicional pues ha tenido que admitir las criptomonedas. Y bueno, pues los reguladores están en ello para poderlo ofrecer al sistema financiero tradicional. Un poco eso sería el resumen, ¿no? Y bueno, y el tema del halving, que es muy importante también, ¿no? Yo diría que, bueno, pues este halving está siendo un poco diferente, no mucho, un poco diferente por lo que tú has comentado, ¿no? Quizá, bueno, pues ese FOMO que se provocó el ETF de Bitcoin hizo que, pues, superara el máximo histórico que tenía antes de tiempo, antes del halving, y bueno, pues ahora en el halving lo que está ocurriendo, de momento siguen capitulando los mineros, pero debemos estar muy atentos esta semana, porque puede ocurrir que ya haya algunos indicadores que nos pueden avisar que la capitulación está acabando. Y bueno, pues por ahí hay un indicador importante que se llama el Hash Ribbon, y bueno, pues el Hash Ribbon ya en diario ya está indicando ahí que una señal de que probablemente esto empieza a subir, aunque a mí me gusta esperar al semanal, que todavía no lo ha marcado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo resumiría un poco así, y que ha sido un poco atípico, ¿no?, el halving, pero que estemos pendientes todos, a ver qué va a pasar esta semana. Por ir comentando así, bueno, vamos desde lo último, si os parece. ETFs de Ethereum, ya se está, la gente, me encanta, el mercado no para, ya se está empezando a hablar de los de Solana. No ha sido, bueno, hemos visto entradas netas los 2 primeros días, hoy hemos visto salidas. ¿Qué os esperáis de los ETFs de Ether al contado? ¿Creéis que van a tener tanto éxito como han tenido los de Bitcoin? ¿O pensáis que no ha sido tal el éxito de los de Bitcoin? Ya os lanzo las dos preguntas a la vez. Por ejemplo, Miguel Ángel. Pues en lo que se refiere a lo que son los ETF de Ethereum, es que no podían ser en ningún momento equivalentes a los de Bitcoin, primero porque ya estaban los de Bitcoin, que han sido los más deseados y esperados durante todo este tiempo. Y creo que hay cierta sensación en parte de los analistas del mercado cuando lo que están es ponderando, en línea con lo que comentabas, de ya se está pensando en el siguiente, en cuánto tiempo necesita el mercado para absorber y normalizar la llegada del ETF, de ETFs tan esperados como estos, porque de alguna manera una vez que el de Bitcoin sucede como ese fenómeno nuevo, insólito, y ya se presenta, los demás, si se presentan de una forma muy precipitada, lo que creo que genera es que no han tenido tiempo de darle madurez a los que ya están lanzados del resto para consolidarse
y lo que puede haber es una especie de huida hacia adelante buscando esos movimientos y esas rentabilidades potenciales que pueden presentar ese ansia o esa determinación por querer estar ahí desde el principio. En el ETF de Bitcoin pasó algo parecido. Conforme se lanzaron al mercado, empezó a haber movimientos que habían sido antes solamente de acumulación. Con los de Ethereum, yo, sin ser especialista, en el caso he visto un mismo patrón. Se han empezado a acumular ante la certeza de que ya se iban a presentar o tenerlo muy claro. Y claro, al final, conforme salen, el mercado mismo se tira hacia atrás y dice recoge beneficios y se para. Entonces, creo que, como redundando en lo que decíamos al principio, estos productos son la consolidación de las finanzas tradicionales y las cripto en una sinergia y en una simbiosis que que va a perdurar en el tiempo. Y lo único es que quizá estresemos demasiado estos mercados que vienen de un público retail, no lo olvidemos, y ahora está entrando el institucional que juega con otras reglas y que tiene otra dimensión de entender lo que son los beneficios, tanto en plazo como en cantidades, que van a agitarlo mucho. Entonces, cuanta más estoy a favor de que todo esto llegue, pero que lleguen a su debido ritmo, porque una precipitación me parece que va a crear más incertidumbre que tranquilidad en los mercados en el corto plazo. Guillermo. Pues yo la verdad es que, bueno, oye, que está muy bien esto, que los institucionales puedan comprar oficialmente pues BTC y ETH, pero bueno, si nos fijamos lo que representa los BTCs que hay en los ETFs, bueno, pues solamente representa un 4% del total de BTCs, a pesar del éxito que hubo con el ETF de BTC, ¿no? Y bueno, que también un poco por recordar, pues que se produjo mucho FOMO en el lanzamiento y cuando se lanzó, pues también hubieron momentos en que, bueno, pues habían retirada, los flujos eran negativos, ¿no? En el de BTC. Entonces, bueno, pues creo que simplemente está ocurriendo exactamente pues lo mismo con el ETF de Ethereum, de ETH, solo que con menos volumen, ¿no? Tiene menos volumen. Entonces, bueno, pues yo simplemente, oye, pues que sí, están muy bien los ETFs, pero no creo que vaya a ser un impulsor del precio, para nada. De hecho, cuando se han lanzado los dos, no ha hecho impulsar el precio. El de Bitcoin fue a principio de año y estamos pues casi acabando julio, estamos ya para agosto y tampoco ha tenido un impulso importante quitando los primeros momentos, ¿no? Yo estaría más pendiente, como decía, un poco del efecto halving, capitulación mineros y bueno, pues algunas cosas que pueden ocurrir por ahí, ¿no? Pues como determinados gobiernos que tienen BTCs y se ponen a venderlos o qué efecto puede tener MTGOX en todo esto, ¿no? Un poco eso, que tampoco creo que vaya a tener mucho efecto y que el mercado ya lo ha... Entonces, oye, que estupendo, que ahora el institucional va a poder comprar ETF de Bitcoin y de ETH, pero bueno, no le doy excesiva importancia de momento a eso, salvo porque lo puedan comprar los institucionales. Es un conjunto de cosas, pero hombre, el 10 de enero, cuando se aprobaron los ETFs de Bitcoin estaba en 46.000 en torno, no voy a ponerme aquí a decir todas las cifras, estaban 46.000 en el entorno, ahora lo tenemos en 67, hemos visto máximos, es verdad que también hemos tenido el halving y demás, pero ¿no veis que ha entrado mucho más, que ha habido más compras y que ha impulsado un poco el precio también, entre otras cosas, entre otras razones? Yo estoy seguro que todo ha estado sumando. Es decir, es imposible aislar ambos fenómenos porque en el tiempo han sido contemporáneos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que de alguna forma la narrativa habitual que acompañaba y acompaña a los bitcoins, que como bien dice Guillermo, tiene que ver mucho con la cuestión del pilar de los mineros y cómo ven afectados sus ingresos modificados de un día para el siguiente, aunque de forma totalmente predecible. Y entonces esto siempre agita el ecosistema de los mineros que tienen que volver a encontrar ese punto de equilibrio suyo y hay tanto... Y aquí el precio tiene mucho que decir. Además, las cuestiones de si el precio sigue al hash rate o el hash rate al precio, que suelen ser, yo soy más de la segunda, de que el hash rate siga el precio siga al hash rate.
pero que esto lo iremos viendo cómo avanza. De todas formas, en la cuestión que decíamos de los ETFs, es que era algo muy deseado y esperado en la narrativa también del ecosistema. Y eso no había sucedido hasta esta fecha. Y sí que es cierto que a nivel de capacidad de compra y también de bloqueo de todo lo que son los bitcoins Ethereum disponibles hasta la fecha en el mercado, aun teniendo bajo impacto, es un instrumento más que se pone en manos en este caso, de los inversores tradicionales, que también son los grandes inversores en cuanto a cuantías que pueden llegar a acumular, que les van a permitir decidir cómo el mercado, o por lo menos establecer unas reglas de mercado que no se podía hasta la fecha, porque nadie tenía la capacidad de poder hacerlo así, más que de alguna forma por iniciativas más particulares, aunque fuesen empresariales. Entonces, para mí es imposible separar en este halving lo sucedido, y que ambos han sumado. Lo único que pasa es que a veces han ido alineados y yo creo que en ese caso han disparado hacia arriba, en otros se han contrarrestado y entonces el equilibrio pues ha ido a favor de uno u otro, y si fallan los dos es cuando vemos capitulaciones generales de precio. Un segundo antes de continuar, que me han chivado aquí. El dato de inflación en Estados Unidos sube 0,1%, el PCE, perdón. La inflación PCE 0,1% en junio, la subyacente al 0,2% en junio. Una cosilla, será un paroncillo, una cosilla que me interesa a mí hablar esta parte antes de pasar de los ETFs al siguiente tema. La diferencia abismal entre los productos, porque al final Bitcoin es una descentralización 100%, un número de satoshis, de Bitcoins, que sabemos cuál va a ser y sabemos el ritmo al que va a salir sí o sí. O sea, las diferencias que hay al final entre los dos productos. Ether, al final, sí es una DAO, pero bueno, también es muy dependiente de la fundación Ethereum, también es muy dependiente de las actualizaciones que hagan, también muy dependiente de las palabras de un personaje importantísimo que es Vitalik Buterin, también el tema del staking. Al final, todos los Ethers que estén, no quiero usar la palabra bloqueados porque es la palabra que se utiliza en staking, pero todos los Ethers que estén dentro de los ETFs no pueden ser utilizados para el staking, o sea que le puede venir bien a los stakers, pero también puede cambiar algo dentro del ecosistema. Y luego la política de quema, la política deflacionaria al final de Ethereum también puede cambiar, porque todo depende de una DAO. Entonces, ¿qué os parece esas diferencias y qué os parece que al final cotice como también en un ETF Ethereum, cuando puede ser más dependiente de una organización que un Bitcoin, que es 100% totalmente descentralizado? Venga, lanzaros alguno. A ver. Guillermo. No, Miguel Ángel, tira tú, Miguel Ángel. A ver, desde mi perspectiva, la cuestión está, y aquí me pongo un poco en la parte que decíamos para el regulador. Yo entiendo, y por eso lo meto en lo mismo saco, que ambos deben tener casi la misma consideración, y ese casi es tan pequeño que los tengo que meter en el mismo saco, porque estamos en 2024 y no estamos en 2015 o 2016, donde la fundación acababa de suceder todo el lanzamiento de Ethereum y demás. Entonces, aun atribuyéndole a Bitcoin desde una perspectiva de infraestructura y de mecanismos de consenso y de puesta en marcha de implementaciones, una mucho mayor descentralización de la que tiene Ethereum, para mí ambos entran dentro de lo que sería ninguno de los dos, digamos, están dentro de lo que sería el Howey Test, a mi opinión personal, que es lo que al final marca esa diferenciación. Y sobre todo, si nos vamos más al ámbito europeo, ¿por qué no se han regulado en MiCA, por ejemplo? Es porque no existe un emisor concreto, en el sentido de que se generan por la blockchain, se generan por el mecanismo de consenso, aparecen en un ritmo determinado, en el caso de Bitcoin, en base a unos parámetros, o desde la actualización de Ethereum
con un quemado y una emisión que lo puede hacer variar y ser inflacionario o deflacionario en cantidad a lo largo del tiempo, pero en cualquiera de los casos suceden por un mecanismo y no por un emisor concreto. Y entonces por eso es por lo que para mí ambos sí que tienen que estar incorporados. Ellos y todos aquellos que sigan este patrón hay que terminar englobándolos en una misma bolsa, digamos, de definición. ¿Qué sucederá siempre? Pues que conforme avance la tecnología y se vayan alterando los casos, no será exactamente igual y terminaremos teniendo que establecer, con lo bueno y lo malo, como en cualquier regulación, una serie de parámetros mínimos necesarios para poder considerarlos una commodity o una security o un valor, pero y que será un criterio estrictamente arbitrario. Nosotros, por poner un caso que se aleja del mundo cripto, pero tiene que ver con cómo se define el tamaño de una empresa en España. Se define en base a la conjunción de 3 variables, pues que cumplan 2 de ellas. Y entonces se te mete en un saco o se te mete en otro. Pues yo creo, en mi opinión, tendrá que haber un consenso internacional de cuáles son los parámetros que deben seguir los distintos criptoactivos, ya sean criptomonedas, sean tokens, sean los que fueren, para estar englobados dentro de un marco u otro. Pero la realidad es que hoy, sin haber un emisor claro, como es el caso de Bitcoin y de Ethereum, para mí entran dentro mucho más cerca de lo que sería una similitud con la commodity y por tanto a ambos, aun teniendo diferencias, los debería tratar igual. Oye, yo no me atrevería a hablar de temas jurídicos porque no tengo ni idea, ni me voy a meter en el test de Howey o nada, narices de esas. Solamente una reflexión, ¿no? Al final el ETH, pues el ETH sirve para pagar el gas de la red de Ethereum. ¿Y el BTC para qué sirve? Pues para pagar el gas de la red Bitcoin. Entonces ambos tienen la misma utilidad principal, que es mantener el mantenimiento de ambas redes descentralizadas. Entonces, bueno, pues más allá de eso, pues yo veo que tienen el mismo uso. Uno puede ser que sea Proof of Work, otro es Proof of Stake, pero al final son mecanismos de consenso diferente y ambos, no los voy a llamar activos, voy a atreverme de hacer una herejía y decir tokens, aunque me dirán, no, son criptomonedas, voy a decir, son los tokens de pago de la red Bitcoin, el BTC, y el ETH es el token de pago de la red Ethereum, ¿no? Entonces, pues yo creo que tienen ambos la misma consideración, más allá de, bueno, pues su política monetaria o cualquier otras cosas. Bitcoin, es cierto, la red Bitcoin a lo mejor ha recibido menos modificaciones. Sin embargo, bueno, pues ahí pues me parece que fue en noviembre de 2021 que se incorporó Taproot, una innovación en la red Bitcoin que puede crear contratos inteligentes. De hecho, bueno, pues todo esto que está pasando a principio de año, bueno, pues ha sido un poco también, yo creo, por esas usos nuevos que le han dado, ¿no? De los NFTs o los Ordinals y los BRC20 dentro de Bitcoin, que yo creo que, bueno, pues ha arrastrado el precio, lo que es el ETF de BTC, pero también le ha arrastrado el ver nuevos usos, ¿no? De la red Bitcoin, ¿no? De hecho, en esos momentos era más caro operar en la red Bitcoin que en la red Ethereum. Si te dabas cuenta en los momentos, entonces, bueno, pues un poco por comentar, ¿no? Yo pues tampoco le daría mucha importancia, creo que el uso de ambos es para lo mismo, más allá de que, bueno, pues luego haya gente que lo considera exclusivamente un activo, ¿no? Cambio de tema, cambio de cuarto. Por hablar de los exchanges, al final también importantísimos dentro del ecosistema cripto. Devoluciones de Mt. Gox, al final... Mt. Gox, la importancia que tiene, ¿no? Fue el primer exchange como tal, centralizado y demás, y además llegó a copar en el año, creo que era 2013, hasta el 70% de los movimientos cripto. Luego fue hackeado, ahora mismo devuelve las criptomonedas o los tokens, como quieras llamarlo, Guillermo, de ese momento, pero claro... En ese momento fueron comprados a una media de unos $800. Ahora, cuando lo ha empezado a devolver, estaba el precio en el rango de los 55.000, 60.000. Es una burrada de diferencia. Entonces, evidentemente, puede cambiar el precio a corto plazo. También tenemos la condena FTX. Entonces, o sea, no sé, os lanzo este pensamiento. A mí me parece como que se cierra un círculo. Porque si comparas el ecosistema cripto en ese momento, que ahí sí que era pirata, y lo comparas ahora, que está el CEO de
de BlackRock, Larry Fink, diciendo que es un oro digital y que hay que respetarlo como tal, creo que la diferencia es abismal. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es vuestra reflexión de todo este cambio de paradigma de todos estos años? Miguel Ángel. En mi opinión, son cada uno hijos de su tiempo e inevitablemente tenían que ser de alguna forma o podían haber sido así. En el caso de MTG Box, que yo en aquel entonces ya estaba en el mercado, pero nunca lo llegué a utilizar, simplemente eran mis primeros pinitos en esto. Es un caso de muerte por éxito porque te encuentras con que tú tienes una plataforma web que se dedica a una cosa. De repente empiezas a permitir el intercambio con Bitcoin y te vuelves el polo de referencia y aquí, sin valorar si pudo haber una actuación, digamos, voluntaria o no de cómo se gestionaron las cosas y demás, lo que sí es cierto es que fue el caso de su tiempo. Bitcoin tenía una narrativa hasta ese momento, sucede lo de MTG Box y entonces viene uno de los grandes crashes de lo que ha sido en la historia de Bitcoin, probablemente no en cuantitativo, pero sí en porcentual, sí que habrá sido probablemente el mayor. Claro, a partir de ahí todo el ecosistema cambia, de hecho aparece Ethereum por el camino como esa gran disrupción y llegamos a una especie de salvaje oeste que dura bastantes años, en los cuales terminamos teniendo dos ejemplos de las tres casuísticas que para mí podía haber, que son el que no se cita y el que no está, Coinbase. ¿Por qué? Porque Coinbase ha seguido el camino del regulador. Y entonces, desde el principio, no es noticia, más allá de haber hecho, de cuando ha ido siguiendo paso a paso y en cada uno de los tiempos lo que el regulador le permitía, lo que el regulador le exigía. Y ahí lo tenemos cotizando. Luego tenemos por otro lado Binance, que Binance yo creo que en cierto modo ha intentado ser siempre el más listo de la clase, pero con una cierta mesura, en lo que se refiere a que sí, yo voy haciendo un poco retorciendo la ley todo lo que pueda, pero en cuanto me empiezan a poner diques y me empiezan a poner muros, reculo y vuelvo y me adapto al regulador. Y por otro lado, en el último de los casos tenemos a FTX, que es el de directamente, por lo menos por lo que tenemos montado, hemos visto la oportunidad de montar un chiringuito que podía habernos funcionado bien o no, porque al final situaciones de estrés en la tesorería de los exchange y de los bancos creo que suceden todos los días, pero se quedan de puertas para adentro. Cuando llega un momento en el cual has hecho insostenible un modelo, ese modelo se vuelve insostenible en el mercado tradicional, como pudo ser la cuestión de Madoff, o en FTX en el ecosistema de las cripto. Entonces, que ponen de alguna forma de relevancia momentos distintos en los que ha ido pasando el ecosistema y que esto a priori no esperamos que se vuelva a repetir de la misma forma. Si tiene que volver a haber algún día algún FTX, lo que ya difícilmente se podrá apelar es a que se ha aprovechado que no había un regulador. Ahora será como cuando hay grandes caídas bancarias, será que el regulador no ha regulado lo suficientemente bien o que hay que seguir ajustando la regulación. Y en eso yo creo que sí que el cambio de narrativa es diferente, porque hasta ahora la excusa para regular ha sido miren todo lo que sucede cuando no regulamos. Claro, en los mercados tradicionales regulados también pasaban cosas, pero como de alguna forma la narrativa cambia. Y en eso yo creo que sí, que son cuestiones diferentes que cierran ese ciclo, en las cuales se le podía echar la culpa a no hay regulación. A partir de ahora ya esto no va a poder ser tan fácil y el propio regulador y el mercado tradicional tendrá que mirar para adentro para ver a quién señala. Yo en el tema de lo que ha pasado, ¿no? Para mí los exchanges son un gran peligro, estén regulados o no. ¿Y por qué digo esto? Porque los bancos siguen siendo un grave peligro, estén regulados o no. Pues los bancos siguen quebrando, estén regulados o no. Lo que ocurre es que al final terminan salvándolos. Pero no porque estén regulados, se salvan. Se salvan pues porque alguien inyecta liquidez y pasta para salvarlos, no por la regulación, ¿no? Entonces, bueno, pues más allá de que yo sé que a la gente le gusta sentirse protegida con la regulación, pues yo no creo que la regulación proteja a los inversores. Lo tengo claro, o sea, lo tengo muy claro, o sea, lo tengo así de claro, porque lo que protege a los inversores es saber en qué está invirtiendo, a dónde yo he depositado el dinero.
Y eso es lo que me va a ayudar a mí como inversor, saber en dónde depositar mi dinero. La regulación no exige pues que tengan que hacerse informes de transparencias de las reservas, que en tiempo real yo pueda saber dónde está depositado mi dinero. No lo sabemos, ni MiCA con las criptomonedas exige eso, ni se lo exige a los exchanges centralizados. Entonces, yo lo que pienso que a mí no me preocupa mucho el tema de los exchanges, porque por suerte solamente hay un 12% de Bitcoin en los exchanges, entonces mientras haya un 12% no me preocupa. Ahora me está empezando a preocupar que cada vez, pues para que os hagáis una idea, independientemente de que sea en custodia, pero es normal que haya tanto riesgo de la custodia de los ETFs, tanto de TH como de BTC en Coinbase. ¿Y si le pasa algo mañana a Coinbase? Entonces, yo lo único que veo me da igual, por mucha regulación que haya, por mucha historia que haya. Entonces, yo lo que veo de esta tecnología, que cada vez que me invitas lo digo, lo importante es la tecnología como tal. A mí, al final, que no se esté utilizando la tecnología y que al final estemos cometiendo los mismos errores que está cometiendo el sistema financiero tradicional, pues no me da ninguna seguridad, lo digo así. Entonces, bueno, pues bien, lo van a utilizar más gente, van a utilizar instituciones financieras, van a poderlo utilizar, van a poder entrar los bancos porque está regulado y van a poder captar ese nivel, ese negocio o lo que sea, pero yo como usuario, pues no me da ninguna seguridad, sinceramente. Y ahí está la prueba. ¿Con no utilizar la tecnología? Hombre, me refiero que la gracia de la tecnología Bitcoin es que tú custodias tus BTCs. La gracia de la tecnología es que de la red de Ethereum seas tú el que custodias los ETHs, porque si tus BTCs los depositas en FTX, en Coinbase, en Binance, en MTGOs o en donde sea, pues ya sabemos lo que pasa. Es que siempre pasa. Es simplemente, no hablo de las cripto, es que hay que mirar la historia del sistema financiero. La historia del sistema financiero es que siempre ocurre y sigue ocurriendo. Entonces, el problema no es regular. El problema es que haya un nivel de transparencia suficientemente bueno, que es lo que permite la tecnología, pues para ver dónde están colocando nuestro dinero. Si mañana hacen una mala inversión o les ocurre cualquier cosa, ¿es que acaso porque esté regulado? No. Lo que va a salvar es que el Banco Central Europeo, pues, o el banco, o la FED salva a no sé qué banco, a no sé qué otro. Esa es la realidad. O sea, el querernos creer otras cosas, bueno, no es verdad, es meternos en una mentira, ¿no? Ahora, que exijan a que tengan que custodiarlos, por ejemplo, oye, pues la regulación te dice, tienes que custodiar los BTCs y tienen que estar custodiados y no los puedes usar y bueno, vale, bien, pero también exígeles que vea yo que dónde los tienen y en qué sitio está y si es verdad que están, ¿no? ¿Por qué no se da ese paso? Pues yo creo que al sistema financiero y la financiarización de las criptomonedas, pues no quiere que eso ocurra. Entonces, oye, que un poco esa reflexión, ¿no? Que es la que yo pongo, bueno, que esté regulado bien, se cometerán, a lo mejor, pues no se permiten determinadas cosas, pero mientras no haya esa transparencia, lo que tienen que hacer es utilizar las redes blockchain para tener informes de transparencia. Teníamos que saber, se puede, eso se puede hoy en día. ¿Por qué no tenemos en tiempo real? Se puede en tiempo real. ¿Por qué no exige el regulador eso? Pues porque no quiere. Porque quiere seguir en la misma. Se nos da para otro debate, ¿eh? Se nos da para otro debate, Guillermo. En serio, es que es una ruptura del statu quo. Y claro, eso es en algo tan sensible como es el sistema financiero internacional. Entonces es como estoy con él. Tecnológicamente se puede. Ahora, lo que se está decidiendo, intereses aparte, es aunque se pueda, en cierto modo, se debe es el momento, y probablemente muchos estaríamos de acuerdo en que sí, y quizá otros piensen que hace falta una transición más larga para que la sociedad lo asimile. Yo, por terminar, únicamente lo que pienso es que, bueno, pues que las instituciones financieras tradicionales y los bancos se están perdiendo un negocio importante, que es el negocio cripto. Ellos ven como sus clientes no les contratan a ellos productos cripto y lo único que estamos haciendo es prepararlo todo para que ellos sí que puedan entrar. Y esa es la realidad, no hay otra. Oye, qué estupendo, ¿eh? No quiero ni juzgarlo, ¿eh? No digo si está bien o mal. Ya por terminar, que nos quedan 5 minutitos, deciros, bueno, narrativas, perspectivas del curso que viene, dónde van a estar centrados más los negocios DeFi. Por ejemplo, pues me iba apuntando aquí yo, por ejemplo, Real World Assets, ahora mismo tokenización del mundo, de activos del mundo real, está siendo muy protagonista. DePIN, infraestructuras descentralizadas también. Por otro lado, ya pues el tema memecoins. Pero bueno, si os parece mejor centrarnos en temas DeFi más serios,
siento decirlo así, como Real World Assets o Depin. ¿Por dónde creéis que va a ir ahora mismo la lógica cripto, las narrativas más importantes? Sepúlveda, venga. En mi opinión, va a ser el año, es decir, todo lo que es la temporada, lo que nos resta de 24 y 25, creo que va a seguir siendo un sandbox, va a ser un campo de pruebas. Por una simple cuestión, y me vuelvo siempre al territorio patrio, al europeo, porque las normas como tal ni siquiera habrán entrado en vigor plenamente. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber mucha prueba de concepto. Se van a empezar a asentar de nuevos modelos de negocio que se van a testar en pequeñito. El ecosistema cripto va a seguir, digamos, asentándose y estabilizándose, pero de alguna manera siendo todos conscientes de que al final todo va a tener que partir de que si empiezas a constreñir y a ponerle de alguna forma trabas al emisor, el emisor simplemente va a esperar a lanzar su proyecto o va a esperar a lanzar la innovación a que tenga claro el terreno de juego. El terreno de juego ya se lo han dibujado, pero le han dicho todavía no he dado el pitido de inicio. Entonces espérate, prepárate, desarrolla, prepara tu red comercial, prepara tu infraestructura, pero todavía no tienes todas las garantías para poder hacerlo. Y eso va a ir sucediendo a lo largo más del segundo semestre del 25 y ya el 26. Entonces, para mí es un año de seguir consolidando todo lo que se ha lanzado durante el 24, en las fechas que llevamos, que ya es mucho, dejar que los mercados también sigan asimilando todo lo sucedido, tanto el halving, que sabemos que es un proceso que se repite cada 4 años y por lo tanto estamos en los primeros meses de digestión de este proceso. Luego tenemos todos los ETFs que se han lanzado, todas las regulaciones que ya están y todas las que están por venir, porque no olvidemos que desde nuestra perspectiva occidental, Europa es el que coge de alguna forma el liderazgo regulatorio, Estados Unidos tiene mucho que decir, pero es que tenemos todo el sudeste asiático que tiene también mucho de lo que hablar, no solamente desde la perspectiva del ecosistema cripto, sino también de lo que es blockchain, DLT como infraestructura y CBDCs, que es donde se están moviendo los mayores proyectos. Entonces, todo esto al final creo que nos queda un año de seguir escuchando muchas pruebas de concepto y ya en un 25 empezar a cristalizar todo con esas certezas y con esa seguridad que con lo bueno y lo malo trae la regulación. Avellán. Bueno, oye, pues yo lo que pienso es que efectivamente se va a financiarizar todo esto, ¿no? Entonces las grandes instituciones financieras pues van a empezar a utilizarlo. ¿Qué van a empezar a utilizar? Pues activos del mundo real. Van a querer, bueno, pues tokenizar todos sus productos financieros, bueno, pues principalmente porque es un abaratamiento de costes para ellos y seguro que también van a obtener determinada transparencia, ¿no? De hecho, esa es la vía que yo veo. Yo veo que va a haber mucho activos del mundo real. Y luego, otra cosa que yo creo que va a pasar, lo que no sé si va a ser para 2024 o 2025, vamos a tener que recorrer más camino, es que principalmente cuando se habla de DeFi, se habla de DeFi en la red de Ethereum, o las similares a la red de Ethereum. Bueno, pues porque Bitcoin es más una red de pagos que otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, pues como decía, a raíz de la actualización de noviembre de 2021, pues se empieza a hablar de DeFi en Bitcoin. Si bien casi todos son L2 y no es en la propia capa, en la propia red de Bitcoin, son en las L2 que se están creando, pero yo creo que también se va a empezar a hablar, aunque esto es todavía muy nuevo, hay mucho FOMO en esto y no es real, ¿no? Pero sí que se va a empezar a intentar construir DeFi en Bitcoin. Lo que es DeFi en Bitcoin. Yo creo que esas son las dos grandes cosas y luego todavía no veo una aplicación DeFi killer, de verdad. Aunque hay muchas, ¿no? Pero todavía no estoy viendo esa aplicación DeFi killer que sí que pueda, quizá que no es así, pero a lo mejor sería más activos del mundo real. El mayor activo del mundo real son las monedas estables, al dólar. Estamos hablando de ETFs de BlackRock, de no sé qué, pero realmente lo que más capitalización de mercado tiene y lo que más TVL tiene, pues que no lo mira hoy, pero creo que eran 160 y pico mil millones de dólares, son las monedas estables al dólar. Cosa curiosa, por terminar, que la moneda estable al dólar, el euro C, justo se aprueba MiCA y pues se va para abajo en lugar de subir. Sin embargo, el USDT, que no está regulada, pues se va para arriba, ¿no? Entonces, oye, simplemente ahí dejar eso. Entonces diría RWA, monedas estables al dólar,
DeFi en Bitcoin, un killer de realmente una DApp killer DeFi, y la politización de cripto, como tú estás diciendo. Pues con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a ambos por estar en esta última tertulia de la temporada. Volveremos con ganitas ya en septiembre. Seguiremos también, oye, para los oyentes, seguiremos informando desde la web de My Economy, también desde la cuenta de YouTube, de novedades que haya, porque tampoco nos vamos a ir de vacaciones todo el mes. Así que nada, oye, muchísimas gracias a ambos. Miguel Ángel Sepúlveda, analista independiente, gracias como siempre, un abrazo. Un placer, un abrazo, Pedro. Y Guillermo Avellán de DefiLab, otro abrazo para ti. Buen verano a ambos también. Lo mismo digo, que vaya muy bien el verano a todos. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Nosotros volvemos ya en septiembre. Habrá repeticiones este mes de agosto, pero también todos los vídeos en YouTube. Adiós.